cantaremos a ti, Señor, que te has coronado de triunfo. Eres nuestra fuerza y nuestro cántico, nuestra salvación eres. Eres nuestro Dios, te alabaremos y te enalteceremos. ¿Quién, Señor, se compara contigo? ¿Quién se compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Oh sí, amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, a cantarte y a declararte que tú eres Dios en medio de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres nuestra fuerza, Señor, que no hay otro como tú, Dios. Gracias, Señor, porque podemos alabarte y enaltecerte en esta mañana y declarar que Jehová vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy invocamos la presencia de tu Santo Espíritu y te pedimos que te manifiestes con gran poder y con gran gloria. Amén. Siervo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacarás. Enemigos disiparás por tu misericordia, adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo.
Gloria. Tu palabra dice que tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste, y reinarás por siempre y para siempre. Te cantaremos, Señor, te has coronado de triunfo, eres nuestra roca, nuestro amparo, nuestro libertador, el peñasco en que nos refugiamos. Eres nuestro escudo, el poder que nos salva. Oh sí, amado Dios, hoy queremos decirte, Señor, gracias, bendito Dios, porque tú has abierto una puerta para nosotros, una puerta de gracia, esa puerta de la salvación. Y hoy declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy confesamos que Cristo vive y reina en medio de nosotros, Señor. Y declaramos asimismo, bendito Dios, que tú reinas por siempre y para siempre, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe toda la gloria de vida a tu nombre. Amén. Sino Israel será, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Ya no se dirá sino Israel será, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido, y erigió es el Dios de Israel. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será, porque
esclarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oh sí, amado Señor, hoy queremos darte gracias, bendito Dios, por este momento donde eres tú quien nos habla, Señor, donde le es dada la revelación de tu santa palabra a tu siervo, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que esa palabra nos inste, Señor, nos redarguye, si es posible, nos reprenda o nos exhorte, Señor, porque así lo dices tú en la Escritura. Y declaramos, bendito Dios, que nosotros hoy recibimos el mensaje, que lo atesoramos y que lo ponemos por obra. Bendice a tu siervo, el pastor, úngelo con ese precioso aceite, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 37, vamos a leer los versos 18 al 20, el 27 y luego del 31 al 35. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Verso 27. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Cuando él la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, ponemos nuestras vidas en tus manos, nos humillamos delante de ti. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versos 18 al 20, el verso 27, luego versos 31 al 35. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en la cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Verso 33. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo,
pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Bueno, este pasaje está narrando la historia de José y de sus hermanos, cómo sus hermanos inicialmente, como lo dice en estos versos, quisieron matar a su hermano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver en qué quedarían los sueños que previamente José les había comentado, tanto a sus hermanos como a sus padres. En esos sueños que José tuvo, palabras más, palabras menos, se notaba o revelaban una exaltación muy grande que José iría a recibir de parte de Dios. Tan grande la exaltación que aún su familia, sus hermanos, su padre se postrarían delante de él. Aún la luna y las estrellas se postrarían ante la grandeza de la exaltación de José. Obviamente estos sueños fueron mal recibidos por sus hermanos, y su padre Jacob pues quedó como con ese interrogante, que guardó eso en su corazón para saber qué sería de los sueños que su hijo había tenido. El hecho es que esos sueños de exaltación de José sobre sus hermanos, a ninguno de sus hermanos le gustó, y produjo tanto malestar en sus hermanos que incluso pensaron en matarlo. Afortunadamente, el hermano mayor, Rubén, intervino y convinieron en no matarlo, sino en venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Y así fue. Y para el papá, pues para la razón que le mandaron al papá fue quitarle la túnica de colores que usaba José, porque era un hijo muy amado de su padre, untarla con sangre de un cordero y decirle al padre que la reconozca. Esto, por supuesto, pues produjo mucha tristeza en Jacob, su padre, porque Jacob lo dio por muerto, devorado por alguna mala bestia. Aquí, con estos pocos versos, podemos ver cómo era el corazón de los hermanos de José, muy duro, muy duro, incluso no solamente con José, sino con su padre Jacob. Ellos deshonraron a su padre Jacob porque no les importó provocar en su padre este grande sufrimiento, pese a que sabían que su padre sufriría mucho por el destino que aparentemente había tenido su hijo. A ellos no les importó propiciarle esa gran tristeza, y eso es una forma de deshonrar a los padres, propiciarles grandes tristezas, propiciarles momentos o circunstancias de muchísimo dolor. Pero ahí vemos cómo se comportan o cómo nos comportamos los seres humanos cuando no le hemos entregado el control de nuestra vida efectivamente al Señor. Sí, se puede llegar, como se dice, muy bajo el comportamiento del ser humano, quien quiera que sea, hombre, mujer, adulto, anciano, niño, adolescente, cuando no está bajo el control efectivo, resalto, del Señor, esa persona puede cometer el peor tipo de atrocidades y causar los peores sufrimientos aún a los miembros de su familia. Miremos por favor lo que dice en Génesis 37, versos del 3 al 4. Dice: Israel o Jacob, que es el mismo, amaba a José
más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí encontramos otro motivo del aborrecimiento que los hermanos de José tenían por él. ¿Por qué? Porque era el hijo preferido de Jacob. Entonces son dos las razones para esa animadversión. Primero, los sueños de exaltación que José había tenido, y por otra parte, el afecto especial, el amor especial de su padre Jacob a su hijo José. Aparte de haberlo tenido en la vejez, José era hijo de Raquel, la mujer a quien Jacob amó, de quien se enamoró. Y otro punto muy importante es que José era un muchacho muy juicioso, era un muchacho que sabía honrar en obediencia, en sujeción a su padre. Por eso se ganó el afecto, un afecto especial. Entonces vemos que las razones que tenían los hermanos de José para aborrecerlo eran muchas. ¿Listo? Y aborrecer pues tiene que ver con sentir rechazo o repugnancia hacia una persona. En los hermanos de José, con respecto a él, no había amor fraternal, había rechazo o repugnancia. Les repugnaba José. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Es que tenía algún problema, algo? Nada. José no había hecho nada. Lo único que había hecho es honrar y estar sumiso a su padre Jacob, ser juicioso, y que su padre lo haya tenido en la vejez de la mujer a la cual Jacob amó. Y eso no es culpa, no era culpa de José. Sin embargo, sus hermanos lo aborrecían. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es así, y con el verso que sigue en adelante lo vamos a entender un poco mejor. Miremos por favor en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en los versos 3 al 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí vemos otro caso también de unos hermanos, Caín y Abel, y dice que Caín, cuando se llegó el tiempo de la cosecha, dice, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y también su hermano Abel dice que presentó una ofrenda de lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Aquí la palabra nos habla claramente cómo era la ofrenda de Abel. Era de lo mejor de las primeras crías de sus rebaños. O sea, que Abel tuvo que escoger a las primeras crías. O sea, tuvo que esperar
a que nazcan las primeras crías. Y generalmente las primeras crías, cuando vienen, generan muchas expectativas, porque uno quiere conocer la simiente, digámoslo así, la raza, las características. Las primeras crías siempre son especiales. Esas crías especiales las escogió Abel, y aparte de eso, de las primeras crías, escogió las más gordas, las más robustas, las de mejor aspecto, las más hermosas. Eso fue lo que hizo Abel para poder preparar su ofrenda. No fue como el caso de Caín, que la Biblia es clarita. Dice que vino el tiempo de la cosecha y cogió algunos frutos y los presentó. O sea, no hizo escogencia, no separó lo mejor de lo mejor, sino que solamente preparó unos frutos. Ahora bien, mire la palabra como es. Dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda por la especialidad con la cual Abel había preparado su ofrenda. Y dice que lo escogió y que se agradó y que recibió a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor, en su condición de Dios, en su condición de rey, Él sabe discernir claramente, fácilmente, quién en verdad quiere honrarlo. Y lo que nosotros podemos ver en estos pasajes es que en Abel había un interés legítimo en honrar al Señor. Por eso hizo el esfuerzo de esperar las primeras crías, y de las más deseadas, las más codiciadas, y de entre las primeras crías escogió las más hermosas, las más robustas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenía un anhelo legítimo. ¿Cuál era? Agradar al Señor su Rey. En el caso de Caín vemos que no tuvo ninguna especialidad. Lo hizo por hacer, como se dice. Y entonces vemos lo que el Señor le dice. O mejor, que el Señor ni recibió la ofrenda ni se agradó con Caín. Pero el Señor, mire cómo es, antes de actuar en su misericordia, le dijo, ¿sí?, a Caín que no se enojó, que por qué estaba triste, que por qué estaba enojado, lo notó decaído. Y el mismo Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Mire lo que dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Este punto es de mucha importancia, ¿sí? Porque primero, el Señor notó el decaimiento en el semblante que había en Caín. ¿Por qué? Porque su ofrenda no había sido aceptada. ¿Y por qué no fue aceptada? Porque Caín no era un hombre acostumbrado a hacer bien las cosas. ¿Listo? En cambio, su hermano Abel sí presentó una ofrenda agradable, bien elaborada, bien hecha, con esfuerzo, con sacrificio, con negación, con despojo, porque Abel tenía que no coger las primeras crías para él, no coger las crías más robustas, más hermosas para él, sino ofrecérselas, entregárselas al Señor. En Abel vemos un despojo personal de él mismo con tal de poder presentar una ofrenda aceptable delante de Dios. En Caín no vemos eso, y vemos que a Dios, o mejor, vemos que Dios juzgó en ese momento. ¿Qué juzgó? Que Abel hacía bien las cosas,
que Abel era un hombre dado a hacer el bien. En cambio, su hermano Caín no. Y el Señor le hace una advertencia. Pongámosle cuidado. Le dice, mira que el pecado está a la puerta. Mira que como estás de enojado, como estás de contrariado por no haber sido aceptada tu ofrenda, por haber visto que la ofrenda de tu hermano fue aceptada, cuidado y continúas adelante. No le des rienda suelta a ese enojo porque el pecado está a la puerta. El Señor le está diciendo, no le vayas a abrir la puerta al pecado. Pero tristemente, continúa diciendo, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Justamente lo que el Señor le advirtió a Caín que no le haga, que se lo advirtió cuando le dijo, mira que el pecado está tocando a tu puerta. Sí, si sigues así de enojado, si sigues de contrariado, si sigues con esa bronca contra tu hermano, cuidado que el pecado está que entra. Sí, y lo que debió haber hecho Caín es humillarse delante de Dios, entrar en ese momento de autorreflexión, mirar qué era lo que él estaba haciendo mal y no echarle la culpa a su hermano Abel de su infortunio. Abel fue reconocido por Dios porque estaba haciendo las cosas bien. Y eso, mire, que en la vida es muy frecuente, en las familias se ve, entre los hermanos, en la sociedad se ve cómo la gente se carga de ese odio social, porque hay personas que hacen bien las cosas, hay personas que saben trabajar, hay personas que administran bien, hay personas que progresan, que prosperan, que salen adelante, que tienen unos logros, que tienen algo que mostrar, que se han esforzado, que se han sacrificado, estudiando, trabajando, preparándose, siendo constantes, absteniéndose de derrochar, de invertir mal. Y eso genera en los que han hecho las cosas mal, genera bronca. ¿Listo? Genera bronca, genera malestar y piensan que la vida es injusta. No, la vida no es injusta y piensan que la sociedad es injusta y piensan que los gobiernos son injustos. Bueno, tal vez no sean los más justos, pero depende de cada uno. Yo conozco gente y sé que ustedes también, que a estas alturas de la vida deberían estar muy, muy, muy bien, pero no administran, no trabajan, se enredan, no cumplen con lo que tienen que cumplir, no son responsables, se dedican al trago, a tomarse el dinero los fines de semana o en semana con la disculpa que necesito el esparcimiento, que los amigos, que es que a mí me gastan, a todos los borrachos le gastan. Yo no sé al fin quién es el que termina pagando porque el cuentico es ese. No, si a mí me gastan, a mí me gastan. Mentira. Lo mismo con mujeres, hombres que tienen sus hogares, sus responsabilidades y se van detrás de una extraña, como dice la Biblia, de una cualquiera. Y lo que no tienen para la esposa, los detalles que no tienen para la esposa, el perfume, las rosas, las palabras bonitas, las invitaciones que no tienen para la esposa, se los dan a una cualquiera, a una extraña que no les va
a recompensar jamás, jamás, porque hay unos principios espirituales que están violando. ¿Listo? Entonces mire lo enfática que es la palabra de Dios. El Señor previamente le había dicho: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Muy enfático: serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué nos invita esta palabra? A que nosotros hagamos lo correcto, a que nosotros hagamos lo oportuno, a que nosotros cumplamos con las responsabilidades adquiridas. Por ejemplo, un muchacho se matricula en el bachillerato, en la escuela, en la universidad. ¿Qué es lo correcto? Que cumpla, que no se dedique a otras cosas, que cumpla con sus responsabilidades. Cuando uno asume un compromiso de unirse con una mujer o con un hombre, uno tiene que cumplir. Ya olvidarse el tiempo de la soltería, el tiempo de ser Casanova, pasó. Ahora hay que ser coherente y responsable, no irresponsable, responsable y dedicarse a cuidar ese hogar. Mire, es uno como papá, como esposo, uno es un centinela en su hogar. Espiritualmente yo lo entiendo siempre, desde que esto me lo enseñaron, lo tengo claro y lo he entendido. Yo como esposo y como padre de mis hijas soy un centinela, soy una atalaya, soy un guardián de mi hogar. Si a mí me da por irme con los amigos o con las amigas o con la amante, estoy abandonando, póngale mucha atención, estoy abandonando mi puesto, estoy abandonando mi garita, como se habla en términos militares. La garita es donde debe permanecer el soldado durante su turno de vigilancia, durante su turno de guardia. Y si un soldado hace eso, por ahí, por donde quedó despejado, ahí donde no hay un centinela que vigile, por ahí se entra el enemigo. En esos términos militares nos enseñaban a nosotros. Un padre de familia que prefiera un fin de semana o en semana irse con los amigos, con las amigas, o una mujer también, una madre de familia que prefiera irse a charlar, a divertirse y dejar su casa, de abandonar su puesto de guardia, está fallando, está incumpliendo, no está haciendo lo correcto. Uno como padre de familia tiene que estar pendiente. Si no está, hay otro que está pendiente. El diablo está a la puerta, como el Señor le dijo, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Cuando el papá o la mamá no cumplen su función de guardianes, de atalayas de su hogar, de día y de noche. Recuerden que el diablo es ladrón y los ladrones generalmente entran por las noches. Ahí cuando el papá está en su viernes cultural o la mamá está en su viernes cultural, ahí se mete el diablo y hace sus diabluras en los hijos y en las hijas. Después no se ponga bravo, después no diga que el cristianismo no sirve, después no diga que la palabra de Dios es mentira. Aquí en el 4º capítulo del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, ya está advirtiendo: ¿quiere que le vaya bien? Haga lo correcto. Así de sencillo. Miremos por favor en el 2º libro de Samuel, en el capítulo 13, vamos a leer los versos 11, 12, luego el 14, el 17 y finalmente el verso 28. Dice:
Cuando puso las hojuelas delante para que comiera, Amnón la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel, no cometas tal infamia. Pero él no la quiso oír y, como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Ella le dijo: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, sino que llamando al criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Absalón, verso 28, había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadlo. No temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Este pasaje del segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, es un pasaje bien difícil, es un capítulo bien duro, porque está hablando acerca de algo que Dios le había anticipado a David. Cuando David pecó, escuche, cuando David pecó con la esposa de Urías Eteo, cuando adulteró con la esposa de Urías Eteo y luego envió a matar a Urías Eteo, después de estos acontecimientos, David andaba bien frescote, como decimos nosotros, pero se le acercó el profeta Natán y lo exhortó de parte de Dios duramente. Y entre las cosas que le dijo en su exhortación es que el Señor había perdonado el pecado y que, aunque David era digno de muerte por haber derramado sangre inocente, no lo iba a matar, pero que la espada, o sea, la muerte, no iba a faltar en su familia. Aquí, mire, de entrada vemos cómo el mal comportamiento, las malas decisiones, los pecados de los padres afectan tan gravemente la descendencia. Y recordemos que estamos hablando del dulce cantor de Israel. Podríamos decir que David, con su mal comportamiento, con su comportamiento incorrecto, maldijo mucho a su descendencia, porque aquí vemos que uno de sus hijos, llamado Amnón, aparentemente encaprichado con su hermana Tamar, la violó. Eran medios hermanos. La violó. Después de violarla, dice que la aborreció terriblemente, que la repudiaba. Pónganle cuidado a eso. Las personas que se, entre comillas digo, y esta palabra pues me puede hacer que no guste mucho, hay personas que son dadas a amar y son tan fáciles para amar que yo poco creo. Más bien es que se encaprichan, no tanto es que aman, sino que se encaprichan, porque el amor no cambia. El amor no deja de ser, el amor verdadero no deja de ser. El capricho sí, obviamente. Este hombre, Amnón, estaba encaprichado con su hermana Tamar. Y después de que ya la obtuvo, después de que ya se acostó con ella, dice la Escritura, que la aborreció, o sea, empezó a sentir repudio de esta pobre muchacha.
y la repudió tanto que la hizo sacar de su casa con uno de sus criados, así en los peores términos: sáquenme a esta, como que si fuera una cualquiera, ¿sí? Esto pues le disgustó sobremanera al hermano de Tamar llamado Absalón. Y Absalón, mire, el corazón del hombre herido, aún con respecto de su propio hermano, el corazón herido de Absalón hizo que él cobrara venganza, justicia por su propia mano, y mandó a matar a Amnón. Aquí lo dice en el verso 28, cuando yo les diga herid a Amnón, entonces matadlo, no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Entonces tenemos por el error espiritual, por el pecado de David, su hija Tamar fue violada, Amnón fue muerto, Absalón tuvo que huir por un tiempo como homicida. Posteriormente se levanta Absalón y persigue a muerte a su propio padre David hasta que Absalón terminó muerto. Hasta ahí vamos contando 2 muertos y una violada. Y más adelante murió otro de los hijos del rey David, Ocosías. 3 hijos muertos y una violada. ¿Sí se da cuenta la influencia que tenemos los padres en nuestra descendencia? Por eso volvemos al principio. El Señor le habló en tiempo favorable y le dijo a Caín que no abra la puerta que pensaba abrir, porque como el Señor conoce los corazones, ya sabía que Caín, de la rabia que le tenía a Abel, lo quería matar. Ya eso estaba maquinando, ya estaba rondando el corazón de Abel, de un hombre completamente inocente, y aparte de eso, de un hombre justo, de un hombre que se había conducido con justicia delante de Dios, que había hecho las cosas bien. Y eso es muy frecuente, ya le dije: el que hace las cosas bien, el que trabaja, se esfuerza, el que es diligente, el que es serio, el que demuestra inteligencia cuando obedece la palabra de Dios, los preceptos de la palabra de Dios, va a levantar envidia, va a levantar roncha en el que hace las cosas mal. Y yo la verdad lo he visto. Sí, a nosotros, gloria a Dios, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido de una manera sobrenatural, y hay gente que no le gusta y que tienen animadversión hacia uno, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien y buscando con el esfuerzo, con la entrega, con el sacrificio, con la sujeción, con la sumisión, buscando agradar al Señor. Si hay alguien a quien no le guste que a uno el Señor lo bendiga, por favor, se me sale de las manos. ¿Listo? Se me sale de las manos, y eso no es únicamente en el caso nuestro. A esto, por favor, hay que ponerle mucho cuidado, porque mire que está descrito en Génesis capítulo 4, o sea, al inicio de la palabra de Dios. Uno, en el caso de uno como hermano, tiene que ser buen hermano, honrar a sus padres siendo buen hermano, ayudando a los hermanos hasta donde se pueda, y hasta donde se puede, hasta donde ellos lo permiten, sin desconocer que cada uno es responsable. Si yo no puedo asumir responsabilidades de mis hermanos, ayudar es diferente. Brindar una ayuda, un consejo, un consuelo, brindar una palabra de ánimo, tener un reconocimiento, una honra a mi hermano por cuanto es mi hermano, somos hijos de los mismos padres, eso está muy bien.
pero no es correcto que yo asuma las responsabilidades de mi hermano. Tengo que bendecir a mi hermano, tengo que buscar el bien de mi hermano. ¿Listo? No cargarme de envidia, no, eso es terrible. La envidia es el peor de los sentimientos, así lo hemos visto, así lo dice la Biblia. Cruel es la ira, impetuoso es el enojo, pero delante de la envidia no se puede sostener nadie. Si hay alguien en su familia, un hermano que ha prosperado, pues imítelo, imite lo que él ha prosperado, lo bueno, la diligencia, la administración, la seriedad, la integridad. Eso imítelo, pero no lo envidie. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti. Humillamos nuestras vidas delante de tu presencia. Estamos presentando, Señor, esta ofrenda, este tributo, este reconocimiento. Señor, lo hacemos con esfuerzo, no de lo que nos sobra. No, queremos tributarte con sacrificio, con entrega, con despojo, no esperando que nos sobre para poderte tributar, porque seguro que Abel no lo hacía así. Abel se esforzaba por escoger lo mejor de lo mejor para ti, Señor, y presentarlo con amor, con diligencia, oportunamente delante de ti. Eso le agrada al Señor y eso es hacer lo correcto. El Señor dio su veredicto. Abel hizo lo correcto. Así a Caín no le haya gustado. Yo bendigo estas ofrendas de tus hijos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Exaltamos, glorificamos tu nombre. Reconocemos tu poder en nuestras vidas. Una vez más te decimos, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. A ti te bendecimos, a ti te exaltamos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Redentor. Reconoce al Señor Jesucristo como tu Redentor. Reconócelo como tu libertador. Reconócelo como el único que puede cubrir con su sangre el pecado que hay en nuestras almas. Reconoce al Señor Jesucristo como al Dios que se hizo carne, como al Dios que está en medio de nosotros, que vino para salvarnos de la condenación eterna. Reconoce al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En esta mañana te decimos, Señor Jesucristo, ayúdanos, fortalécenos a cada uno. Deposita más de tu Espíritu, deposita más en nosotros, que haya más de tu Espíritu en nosotros, Señor. Permítenos tener una experiencia contigo, permítenos, Espíritu Santo, mirar tu actuar en nuestros días. Permítenos, Señor, reconocerte en cada momento, en cada situación, reconocer el favor, la bondad, la misericordia, aún la exhortación que tú le haces a nuestras vidas, Señor. En esta mañana te pedimos que nos ayudes, ponemos esta semana en tus manos, este mes, estos días, a nuestras familias, a nuestros hijitos, nuestras hijitas, las ponemos en tus manos. Ayúdanos a estar siempre como unos centinelas, como unos atalayas, preparados, vestidos con la armadura de Dios, prestos a librar a nuestra familia de toda acechanza de las tinieblas, que conservemos nuestro puesto que tú nos has dado como atalayas, como guardianes, defensores del bienestar de nuestra familia. Ayúdanos y fortalécenos. Ponemos
a nuestros apóstoles, la iglesia, los pastores, cada ovejita de este ministerio en tus manos, Señor. Ayuda a nuestras autoridades que el proceso de vacunación continúe, Señor. Quitamos con la autoridad de Cristo todo obstáculo espiritual y natural a la vacunación es quitado, Señor. Y declaramos que prontamente en el nombre de Jesús nos podremos congregar presencialmente. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.